Bueno, voy a hablar sobre los amplificadores operacionales. Para entender esto, primero debemos saber qué son los amplificadores. Bueno, estos son como la base de toda la electrónica analógica. Estos se encuentran en las computadoras, en los celulares, en la mayoría de los aparatos electrónicos. Un amplificador se caracteriza porque le llega una señal eléctrica baja y este nos regresa una señal eléctrica pues mucho más alta. Los más comunes que a las personas se les conoce como amplificadores son los de los autos, de los sonidos de los autos, pero no también tienen los celulares y las computadoras. Bueno, vamos a analizar primero el símbolo del amplificador operacional que se encuentra a nuestra izquierda. Este tiene una entrada inversora que es la negativa y una entrada no inversora que es la positiva. También cuentan con una salida. A la derecha se encuentra el amplificador operacional básico, bueno, su esquema. Este se caracteriza por tener un voltaje de entrada y en este tiene una resistencia 1. De la resistencia 1 está conectada a la entrada inversora, que es la negativa. La entrada no inversora es la positiva y esta va conectada a tierra. Tiene una resistencia de retroalimentación que es la resistencia F y esta va conectada al voltaje de salida. Bueno, ya que observamos todos los datos, nos vamos a la fórmula que nos da este, este amplificador, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Esto es igual al cociente de la resistencia de retroalimentación, que es la F, sobre la resistencia 1. Y como tiene y ya que tiene el signo negativo, es porque el voltaje de entrada está entrando por la entrada inversora, que es la negativa. Bueno, estas dos resistencias, que es la resistencia 1 y la resistencia de retroalimentación, pues nos van a dar la ganancia de salida del amplificador, que es el voltaje de salida. Y si la resistencia 1 y la resistencia de retroalimentación son iguales, esta será de -1. Esto pues nos dará una ganancia unitaria con una inversión de fase de 180 grados. La inversión de fase es porque está entrando en la entrada inversora, que es la negativa. Ahora estamos en los circuitos prácticos. El primero que vamos a ver es el amplificador operacional inversor. Bueno, este se parece mucho al básico, ya que también cuenta con un voltaje de entrada y un voltaje de salida, una resistencia 1 y una resistencia de retroalimentación. Bueno, aquí lo diferencia es la fórmula, la fórmula sería que es el voltaje de salida es igual a menos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 por el voltaje de entrada, que es el voltaje 1. Bueno, como sabemos, el signo negativo nos está indicando que tiene un desfase que es de 180 grados, ya que el voltaje de entrada está llegando por la entrada inversora, que es la negativa. Bueno, el, la resistencia 1, bueno, si se aplica en un ejercicio, la resistencia 1 tiene que ser mucho mayor que la resistencia de retroalimentación para que pueda haber una ganancia que sea mayor que 1, como ya vimos en el ejemplo anterior que salió de -1. Bueno, ahora pasamos al amplificador proporcional no inversor. Como podemos ver, también tiene un voltaje de entrada. Y este voltaje de entrada está en la entrada no inversora, que es la positiva. La entrada inversora, que es la negativa, se caracteriza porque como el esquema anterior del inversor, esta también tiene la resistencia 1 y la resistencia F, que es la resistencia de retroalimentación. La resistencia 1 ahora se encuentra conectada a tierra. Esto nos va a dar un voltaje de salida que es igual a la resistencia de retroalimentación por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más 1, y esto será el múltiplo del voltaje de entrada, que es la que está entrando en la entrada no inversora, que es la positiva.
Bueno, pasamos al amplificador operacional sumador. Bueno, como su nombre lo dice, pues es el que suma las resistencias, que aquí será la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y el que sí tienen es la resistencia de retroalimentación, que es la F. Igual están conectadas en la entrada inversora. También existe un voltaje de salida. Bueno, aquí su ecuación, bueno, lo que se va a caracterizar es de que como es el voltaje de salida es igual a menos es porque está conectada en la entrada inversora, que es la negativa. Esto es por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 voltaje de por el voltaje 1. Este depende de qué valor se le puedan dar a los voltajes de entrada. Si en estos tres voltajes de entrada se les pone que sean positivos, pues por lógica nos va a dar el voltaje de salida, que va a ser de menos. Pero si por lo menos alguna de esos voltajes tiene un signo menos, este ya va a cambiar, ya que menos por menos, que es en la resistencia inversora, este será positivo, y esto pues es es el amplificador operacional sumador. Esto depende de los valores que se le den a los voltajes de entrada. Bueno, ahora pasamos al amplificador operacional integrador. Como podemos ver aquí aquí solamente se quitó la resistencia de retroalimentación y se cambió por un capacitor, pero sigue teniendo el voltaje de entrada y la resistencia 1, que está conectada a la entrada inversora. También está la entrada no inversora, que es la positiva, y el voltaje de salida. Para que podamos cargar el capacitor nos da la siguiente fórmula, que es la carga del capacitor va a ser igual a la intensidad de corriente que pasa en el capacitor por el tiempo de carga. Bueno, y la segunda fórmula, que también es la carga del capacitor, pero ahora esta va a depender de la capacitancia y el voltaje del capacitor. En la tercera fórmula nos dice que el voltaje del capacitor es igual a la corriente del capacitor sobre la capacitancia por el tiempo. Bueno, pues una característica de este amplificador integrador es que el voltaje en el capacitor va a ser lineal. Bueno, aquí vamos a recordar la ley de Ohm, que es la que nos dice que el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente. Y aquí sería que la corriente de entrada es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia 1. Como bien sabemos, la, la corriente de entrada es igual a la corriente, va a ser la misma que la corriente del capacitor. Bueno, si la corriente pues es constante, se va a incrementar de una forma lineal. Esto sucede porque la corriente no va a variar. En el voltaje de salida será lo mismo que el voltaje de entrada mientras esté en cero. Pero si el voltaje de entrada incrementa, también el voltaje de salida va a incrementar de una manera lineal. Bueno, para la ecuación final que nos da este diagrama, este circuito, pues nos dice que es el cambio de voltaje de salida sobre la unidad de tiempo. Esto va a ser igual a menos, como ya lo venimos diciendo anteriormente, que está conectada en la entrada inversora, es igual al voltaje de entrada, y como ya también lo dije anteriormente, cambia de forma lineal sobre la resistencia 1 y la capacitancia, que estos son valores fijos. Bueno, ahora voy a explicar un
un amplificador operacional de inversor, como se puede observar. Se le colocó un amplificador operacional 741, una resistencia 1, que en este caso sería la resistencia de retroalimentación, que ya hemos venido diciendo, son 240 kilo ohms, y la resistencia 2, que pues se identifica como la resistencia 1, que son 2.4 kilo ohms, tiene un voltaje de 120 microvolts y está configurado para que su voltaje de entrada se multiplique 100 veces. Bueno, aquí ya coloqué el osciloscopio y vamos a ver cómo está trabajando. Miren, como se puede observar, el voltaje de entrada, que son los 120 microvolts, están de una forma positiva. Es la línea roja más pequeña. Y nos da, bueno, haciendo ya los cálculos, aquí los hice en mi calculadora, se los voy a decir, que son los que se utilizó la fórmula para el amplificador inversor, que es el voltaje de salida es igual a menos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 sobre el voltaje 1, que serían 240 sobre 2.4 por 120 microvolts, que sería por 10 a la menos 6. Esto nos dio un resultado de menos 0.012. Esto serían menos 12 milivolts. Es por esto que el voltaje de salida está de una forma, bueno, de forma negativa, como pueden observar aquí. Y son los menos 12 milivolts que nos dio aquí en la calculadora y haciendo las operaciones. Bueno, pues eso sería todo.